Bueno, que Dios los bendiga, hermanos, y que nos bendiga a todos. Esta noche tengo un tema aquí que es para mí un desafío, porque es que vamos a estudiar el apóstol Pedro. Y la Biblia tiene, bueno, los evangelios y el Nuevo Testamento tiene mucha información de él. De hecho, esta noche no alcanzo a que leamos todos los pasajes, porque es que es mucho texto y en una hora no alcanzamos a hacer todo ese estudio, pero sí nos vamos a soportar en la mayoría de ellos. Otros se los voy a narrar, pero usted va a poder anotar ahí la cita. El asunto es que hay mucho material. De él sobra, en cambio a otros apóstoles le falta. Y le toca no más bien como investigar la tradición y el registro histórico, más bien para tener contenido. Pero en cambio acerca de Pedro sí tenemos mucha información. Una cosita que les quiero pedir el favor, y es que cuando escriban el nombre en la asistencia, por favor escribirlo claro, ¿sí? No tenemos acá el don de interpretación de firmas, entonces por favor que sea claro, porque acuérdese que su nombre y sus apellidos van a aparecer en el certificado que al final se va a entregar. Entonces, por favor, escribir claramente. Muy bien, vamos a orar y empezamos. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Gracias, Señor Jesucristo, por ser tan bueno. Gracias por rodearnos de tu amor y de tu presencia, Señor. Te damos gracias. Te pedimos, por favor, Espíritu Santo, que nos enseñes tu palabra esta noche. Danos revelación a través de tu palabra. Ministranos con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a crecer, a fortalecernos en tu palabra. Haz, Señor, tu palabra viva y eficaz, ministrando hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por eso, en el nombre de Jesucristo, en tus manos, Señor, entrego este tiempo para que seas tú dirigiendo, gobernando, enseñando. Abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente a tu verdad, Señor, a tu palabra. Gracias por bendecirnos, gracias, amado Cristo, por estar aquí con nosotros. Te damos muchas gracias, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces continuamos con nuestro seminario de los apóstoles del Cordero. Hoy tenemos la clase número 3. Ya les adelanté que vamos a estudiar la vida del apóstol Pedro. Entonces le puse como título el impetuoso apóstol Pedro. Ya con ese título ya nos está diciendo mucho, ¿cierto? El impetuoso apóstol Pedro. ¿Listo? Claro que, como siempre sucede con nuestro buen Dios, Él nos transforma, ¿cierto? Como el alfarero hace con el barro, el Señor nos transforma. Pero en buena parte lo que la Biblia nos describe de Pedro es que Pedro era especial. Muy bien, vamos a iniciar con nuestro punto número 1, origen y ocupación. Vamos a hablar del origen y ocupación de Pedro, teniendo en cuenta lo que ya en otros pasajes hemos estudiado y en otras clases, y es que de los 12 apóstoles el único que no era Galileo era Judas Iscariote. De resto todos eran galileos, y de manera especial nosotros observamos que a orillas del mar de Galilea se empezó a formar un grupo de amigos. En el menor de los casos eran compañeros de faena, porque todos eran pescadores. Estamos hablando en este caso de Simón y su hermano Andrés, de Juan y Jacobo. Ellos eran pescadores, y posiblemente pues todos de Betsaida, los que estoy mencionando. Entonces, como Betsaida era un pueblo pequeño, había lo más probable una sola sinagoga, entonces todos de niños iban a la sinagoga. Eran compañeros de estudio en la sinagoga, eran compañeros de trabajo, así que entre ellos se conocían. Y a mí me cautiva eso. ¿Por qué Dios, por qué Jesús se enfocó en ese grupo de amigos, no? Algo vio, y a medida que vamos estudiando, vamos descubriendo por qué el Señor los escogió a ellos. Así que Pedro de Betsaida, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 42,
Y aquí vamos a leer sobre su nombre. Juan 1:42. Juan 1:42. ¿Están conmigo? Juan 1:42 dice: este halló primero a su hermano, Juan 1:42, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces aquí encontramos tres nombres, ¿cierto? Se llamaba Simón. Cuando el Señor lo ve, le dice: tú eres Simón. Ese es el nombre hebreo, Simón. Luego el Señor le dice: tú serás llamado Cefas. Cefas es el nombre arameo. Y esto es muy interesante porque entonces estamos viendo que el Señor Jesús, además del hebreo, también hablaba griego y también hablaba arameo. Algo interesante que nosotros también encontramos luego en el apóstol Pablo. Pablo hablaba hebreo, arameo, griego y latín. O sea, Pablo era un políglota. Y aquí el Señor está utilizando el arameo para llamar a Simón Cefas, pero dice allí que quiere decir Pedro. Pedro es el término griego. Entonces, Simón hebreo, Cefas arameo, Pedro griego. Sí, son los términos allí. Y de hecho, el nombre que luego más se utiliza en los evangelios es Pedro. Muy bien, el término griego, porque la mayor parte del Nuevo Testamento está escrito en griego. En esa época había un griego popular y había un griego más fino, ¿no? Los evangelios están escritos en el griego koiné, así se llama, el griego popular. Por el objetivo era que la Biblia llegara pues a muchas más personas, ¿no? De hecho, cuando se estudia la primera y segunda carta de Pedro hay diferencias. Cuando se mira el estilo de la escritura, la primera carta de Pedro, él dice allí que le ayudó un secretario, y entonces el griego es más fino. La segunda epístola la escribió Pedro. Entonces se ve la diferencia aún en el escrito. Muy bien, entonces ya tenemos los nombres, ¿cierto? Se llamaba Simón, el Señor lo llamó Cefas y el equivalente griego es Pedro. Muy bien, más adelante vamos a mirar un poquito sobre los significados y lo que el Señor estaba haciendo en el momento en que le cambió el nombre. Vamos a leer la segunda cita, que es el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Esta cita es muy importante porque estamos hablando aquí sobre la ocupación. Lucas capítulo 5, versículo 1. Y aquí tenemos la pesca milagrosa. Sí, así la titula aquí la Reina Valera. Lucas 5 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de, ¿cómo se llama? Genezaret. No lo confunda con Nazaret. Acuérdese que Jesús nació en Belén, creció en Nazaret, desarrolló su ministerio desde Capernaum y murió en Jerusalén. Aquí están junto al lago de Genezaret. Pedro es de Betsaida. Betsaida ya lo estudiamos, yo voy a presentarles el mapa ahora. Está en la orilla norte del mar de Galilea. Muy cerquita está también Capernaum, donde luego se va a vivir Pedro. Y entonces están allí junto al lago de Genezaret. El lago de Genezaret es el mismo mar de Galilea, que también se le llama mar de Tiberíades. Entonces encontramos aquí que el mar de Galilea tiene tres nombres. Entonces usted lo va a encontrar cuando esté leyendo los evangelios. Por ejemplo, aquí dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret. Usted ya sabe que es el mar de Galilea. Ok, aquí vemos dos cosas. Uno se llama Galilea y otro nombre es Genezaret. Pero ¿por qué en unas ocasiones se le llama mar y en otras ocasiones se le llama lago? Porque aquí no dice mar de Genezaret, dice lago de Genezaret, porque en realidad es un gran lago de agua dulce. Lo que pasa es que lo llamaron mar porque es muy grande. Vuelvo al verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret,
el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, note que hablamos de dos barcas y pescadores en plural, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, a mí me gusta mucho ver que todas las acciones de Jesús siempre respondían a un propósito. Nada era una coincidencia, nada era un accidente. El Señor a propósito entró en la barca de Simón. Sigue diciendo, y le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces imagínese al Señor entrando a la barca de Simón, y le dice: Simón, entra un poco al lago, porque de allí voy a predicar. Entonces el Señor comenzó a predicar. Había una gran multitud. Qué cosa tan linda, ¿cierto? No había micrófono ni cabinas. Y yo quiero, cuando esté allá con el Señor, ¿usted cómo hacía para predicar? Porque en ocasiones llegó a tener hasta 15,000. ¿Cómo hacía él para que todo el mundo lo escuchara? Eso es interesante. Y entonces Pedro entra en la barca, ¿cierto?, con el Señor Jesús, y él comienza a predicar. Dígame usted, en una barca, ¿usted para dónde coge? Le tocó sentarse a escuchar. Y comenzó Jesús a predicar, y él se escuchó todo el sermón. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro. Eso es interesante, porque es la primera vez, ¿cierto? Aunque ya, ahora vamos a leer que ya hubo un contacto previo, pero ya Pedro lo identifica a él como un maestro. Porque así como los profetas tenían un vestido especial que los reconocían como profeta, los maestros también tenían un manto especial. Al parecer, en el borde inferior del manto llevaban unos versículos de la Torá o de la ley. Llevaban unos versículos. Y parece ser que de uno de esos es que se cogió la mujer enferma de flujo de sangre, y el versículo decía: yo soy Jehová tu sanador. Por eso ella decía: si tan solo tocar el borde de su manto, allí donde está la promesa, yo seré sana. Ok, entonces le dice verso 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra. Yo diría que esta es una facultad de Pedro. Pedro creía la palabra del maestro. ¿Se acuerdan ustedes? Di la palabra y mándame a andar sobre el mar. Ven. Y se fue y anduvo. No, mira, hemos trabajado toda la noche, no tenemos nada, pero en tu palabra, que Dios nos ayude, por lo menos en esto, a ser como Pedro, a creer la palabra de Jesús. Pero en tu palabra echaré la red. Verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Ahí no nos dice si habían 3, 4, 5. A los otros compañeros le hicieron señales para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces estamos viendo, llegan dos barcas, cada barca llega con una cantidad de trabajadores, de pescadores, y Pedro era uno de ellos. Así que algunos comentan que este era un grupo de pescadores que quizá formaban parte de una empresa pesquera que se dedicaban allí a trabajar en el mar de Galilea, Y porque ambas ciudades eran, digamos, puertos fluviales, ¿no?, al lado del lago. Entonces vamos a ver el mapa, hágame el favor. Allí, este fue el mismo mapa que les traje la semana pasada. En el cuadrito azul está Betsaida, de donde son los discípulos que hemos venido estudiando, ¿cierto? Y al ladito, en ese óvalo rojo, le encerré Capernaum, porque finalmente pues allí se va a vivir Pedro. Ustedes recuerdan que en una ocasión el Señor Jesús se fue a la casa de Pedro y la suegra estaba enferma.
¿Se acuerdan de esa narración? Bueno, porque ya Pedro vivía en Capernaum, ¿sí? Él se trasladó. La Biblia no nos dice exactamente por qué razón o en qué momento, pero ya luego él se va a vivir a la ciudad de Capernaum y ya se convirtió en la sede también ya del ministerio del Señor Jesucristo. Es importante tener en cuenta un detalle, y es que yo les he enseñado a ustedes que la región de Galilea, al norte de Israel, era una región de poca escolaridad, era una región que era como señalada y cuestionada por los hebreos puros de Jerusalén, porque los del norte se habían mezclado, por eso el tema de los samaritanos, en fin. Pero resulta que en una ocasión está predicando Pedro, Juan estaba con él, y entonces lo escuchaban los líderes religiosos de Jerusalén y se asombraban de la manera en que Pedro predicaba, porque lo hacía con denuedo, y reconocían que eran hombres sin letras y del vulgo, y eso no era una mentira. Pero aún así ellos estaban impactados y reconocían que habían estado con Jesús, porque eso es lo importante. Si usted ha estado con el Señor, puede hablar muy bien de Él. Amén. Pero ¿qué significa eso? Que no habían recibido ningún tipo de educación. Entonces me pareció importante traerles este dato, ¿sí? Y es que en Hechos 4:13 se nos dice que eran hombres sin letras y del vulgo. Pero entonces la expresión sin letras en el griego original se traduce del término agramatos, y me llamó la atención y por eso se las quise traer, porque esa palabra traduce falta de instrucción rabínica superior. No está diciendo que ellos no habían recibido ningún tipo de educación, porque también les he enseñado que desde los 5 años ellos eran enseñados en la ley del Señor. O sea, el equivalente del Nacholé de nosotros para ellos era la Torá. Ellos aprendían prácticamente a leer con la Torá, memorizaban la Torá desde los 5 añitos, ¿sí? Entonces, ellos tenían instrucción en la sinagoga. Lo que pasa es que cuando los líderes lo ven, reconocen que ellos no habían tenido ninguna instrucción rabínica superior. A diferencia de Pablo, que cuando Pablo habla de él dice: pues yo he sido enseñado, instruido, formado a los pies de Gamaliel. Hermano, eso era la Harvard de Israel. Gamaliel era el maestro, o sea, la escuela de Gamaliel era la escuela. Pero ellos no habían tenido ninguna escuela de esas, ninguna instrucción rabínica superior. Y cuando leía eso, yo dije, qué cosa tan linda. Así los buscó el Señor sin escuela, para que aprendieran la escuela de Jesús, la escuela del nuevo profeta que había llegado a Galilea. Y así los escogió el Señor sin ninguna formación rabínica de Jerusalén, sino que aprendieran la escuela del Señor. Muy bien, vamos ahora a hablar del llamado de Pedro. Vamos a entrar ahora en detalle. Punto número 2, vamos a hablar del llamado de Pedro. Y por supuesto, vamos a considerar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Juan 1, 35 al 42. Esto también nos muestra algo bien interesante. Ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento había lo que se llamaba la escuela de profetas. La escuela de profetas. Por ejemplo, podemos hablar que en un tiempo fue Samuel, en otro tiempo fue Elías, en otro tiempo fue Eliseo. Se les llamaba los hijos de los profetas, pero es el equivalente a decir discípulos de los profetas. Era una escuela de los profetas. De hecho, se iban a vivir en un solo lugar todos ellos, bajo la dirección e instrucción de su líder. En este caso, por ejemplo, en un caso, por ejemplo, Eliseo, cuando ellos fueron a cortar leña, que es cuando se les cae el hacha ya al agua, están cortando porque necesitan ampliar el lugar. La escuela había crecido. No, pues que imagínese Eliseo con esa doble unción. ¿Quién no quiere aprender al lado de Eliseo, no? Entonces había crecido y tenían que ensanchar. En la Biblia encontramos a Moisés enseñando a Josué, a Elías formando a Eliseo, ¿cierto? Entonces aquí también encontramos que
Juan el Bautista tenía discípulos y los estaba instruyendo, los estaba formando. Es por eso que cuando el Señor Jesús aparece y solamente con mirar a Leví le dijo: sígueme, Leví se paró y lo siguió, porque eso era parte de su cultura, formar parte de una escuela, de un maestro, ¿sí? Entonces no era tan complicado como en el caso de nosotros. Vamos a mirar Juan capítulo 1, versículo 35. ¿Están conmigo, hermanos? El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Noten que eran discípulos de Juan. Dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién dijo eso? Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. Verso 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. O sea, cuando Juan dijo eso, ellos entendieron: este es el que hay que seguir ahora. No, y de hecho tomaron la decisión correcta, porque en cuestión de pocos mesecitos Juan el Bautista iba a estar sin cabeza. En cuestión de meses. Eso, o tal vez hasta semanas, eso fue muy corto, porque el Señor Jesucristo comienza su ministerio justo después de que Juan el Bautista pierde la cabeza, ¿sí? Entonces, cuando él dice eso, los discípulos entienden como que Juan el Bautista le está diciendo: él es el nuevo maestro de ustedes. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Esa expresión rabí es como decir un maestro de maestros, como reconocer el estado superior de este maestro. Pero también yo estoy viendo en ellos como el reconocimiento de esa calidad de maestro, de esa autoridad en ese maestro. Rabí, ¿dónde moras?, le preguntan. Verso 39. Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. O sea que, ¿qué hora era? Eso, les voy a recordar. El día, digamos, las 24 horas del día hebreo se dividen en dos periodos de 12 horas. El día va de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, y la noche de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Entonces el día comienza a las 6 de la mañana, esa es la hora cero, la hora cero. La hora tercera es las 9 de la mañana, la hora sexta es el mediodía, la hora novena es las 3 de la tarde. Cuando él dice la hora 10 eran las 4 de la tarde. Entonces ellos dijeron: no, ya para dónde pegamos a esta hora, quedémonos aquí. Se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea que Andrés ya era discípulo de Juan el Bautista cuando fue a seguir a Jesús. Me parece que es importante que, aunque reconocemos, porque la misma escritura dice que tanto Pedro como Juan no habían tenido una escuela superior rabínica, sí tenían instrucción desde que eran niños. Hermanos amados, el apóstol Pablo era un hombre que había estudiado muchísimo, empezando porque les decía que él era políglota, sino que había sido instruido era fariseo de fariseos. O sea, era un hombre muy estudiado, conocía mucho la cultura griega y la cultura romana. Por eso cuando estaba en el Areópago romano, él llegó y vio que había un altar donde decía: al Dios no conocido. Y vino y les habló de ese Dios no conocido. Y en su discurso o sermón, él citó un poeta romano. O sea, era un hombre con mucho conocimiento. Ellos igual desde los 5 años venían estudiando la Torá. Tampoco fue que llegaron ahí con un discipulado básico. No, señor. Ellos venían también con un tiempo estudiando también la Torá y la palabra de Dios, ¿no? Entonces Andrés era discípulo ¿de quién? De Juan el Bautista. Y apenas Juan dijo: él es el Cordero de Dios, le dijo: bueno, hasta luego, maestro, y se fue detrás de Jesús. Versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces aquí estamos viendo nosotros algo especial en esos nombres, les decía, porque el Señor Jesús le cambió el nombre.
a Simón. Dijo, te vas a llamar Cefas, en griego Pedro. Cuando en la Biblia ustedes leen que el nombre es cambiado, hay un cambio de identidad. Porque es que cuando nos encontramos con el Señor es inevitable no experimentar un cambio. Es inevitable el cambio, ¿sí? Entonces el Señor le cambió el nombre. Cuando se da un cambio de nombre en la Biblia, también el nombre está revelando el propósito. O sea que cada vez que a esa persona la llaman por el nuevo nombre que Jesús le da, están recordándole el propósito. ¿Usted sabe que nosotros vamos a tener un nombre nuevo? Eso lo dice Apocalipsis, que nosotros vamos a tener un nombre nuevo cuando el Señor venga a establecer su reino. Y ese nombre tiene que ver, así como nos enseña la Escritura, con el propósito. Ese nombre tiene que ver con el destino, ¿no? Para el cual fuimos. Ve, hermano, abro un paréntesis, aquí le voy a contar una experiencia. Usted puede verle a eso sentido, o tal vez no, pero yo sí se la voy a contar. Estaba yo en un tiempo de consejería en la iglesia, era copastor en Cali. Y entonces durante el día estaba atendiendo personas. Entonces viene un señor, alto, él, delgado pero alto. Esos huesos pesaban, hermano. Entonces se sentó y me dijo, necesito conversar con usted. Y yo, claro, con gusto, cuénteme. Bueno, y empezó a hablarme de su vida y de sus problemas. Y entonces me acuerdo mucho que me dio el nombre, Reinaldo. Reinaldo no recuerdo el apellido, pero Reinaldo sí me acuerdo. Yo le digo, ¿por qué? Entonces, sí, ¿cómo ha sido don Reinaldo? Y seguimos hablando. Entonces le dije, mire, lo primero que usted necesita hacer es recibir a Jesús. ¿Y eso cómo es? Le dije, bueno, vamos a hacer una oración y usted va a recibir al Señor Jesús. Pero yo quiero que usted cierre sus ojitos para que se concentre. Bueno, cierre los ojos. Entonces empecemos, Dios, te pido perdón. Y el Dios, te pido perdón. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor. Y ¡pam! Yo le pegué en la mano para que se me despertara, porque él iba a manifestar ahí, hermano. No, estábamos ahí en una consejería. Y cuando abrió los ojos, hermano, tenía esos ojos rojos. En esos segundos tenía los ojos irrigados, rojos. Y yo, santo, venga, don Reinaldo, caminamos allí a orar. Y entonces, claro, llamé a unos hermanos de liberación y empezamos a orar por él. Y a donde quiero llegar, cuando estaba orando por él en un momento dado, ese demonio habló y le hablaba a él. Y una de las cosas que le dijo es, Reinaldo, acuérdate que tú eres rey, Reinaldo. Yo me quedé así, santo Dios. Con esa experiencia me quedé. Claro que yo conozco a mucha gente que se llaman Jesús y no han salvado a nadie. Así que, no sé, ahí lo cierto es que en el caso bíblico, cuando el Señor cambia el nombre, hay un cambio de identidad, tiene que ver con la revelación del destino, del propósito. Lo cierto es que el nombre Simón significa escuchar. Significa escuchar. ¿Y el papá cómo se llamaba? Jonás. ¿Qué significa Jonás? Paloma. Y tiene que ver con un carácter manso, pero no tenía ninguno de los dos. Por ejemplo, por eso el Señor le tenía que cambiar el nombre. Pedro no era muy bueno para escuchar. Recuerden, usted ve el temperamento, carácter de él a lo largo de los evangelios. Y por el contrario, nada que ver con la quietud. Era un hombre hiperactivo, ¿sí? Súper hablado. Bueno, ahorita hablamos de eso. El segundo nombre, que es Pedro, es un nombre que significa piedra o roca. Y precisamente cuando nosotros miramos la escritura, pues vemos que Simón era un hombre impulsivo. Y por ser impulsivo, a veces luchaba con la inconstancia y a veces incluso luchaba con sus inseguridades. Y al Señor llamarlo roca, pues precisamente tiene un efecto especial cuando el Señor lo llamaba, ¿no? Roca, seguridad, firmeza, estabilidad. Y esa transformación, hermanos, era fundamental, porque resulta que este hombre no solo sería un gran apóstol, sino columna de la iglesia cristiana. Entonces el Señor tenía que hacer la transformación. Es que es lindo llegar a los pies de Jesucristo. Llegar a los pies del Señor, o sea, entregarle nuestra vida y recibir la salvación, es solo el primer paso, hermano. Porque a partir de ese momento, usted es materia prima en las manos del alfarero. Y el Señor comienza ese proceso de transformación con unas etapas maravillosas, algunas de ellas con lágrimas, pero todas son lindas.
y el Señor nos va transformando para que lleguemos a ser la vasija que Él quiere que nosotros seamos. Entonces el Señor, allí mismo ahora, no lo vamos a leer para que sigamos avanzando, allá en Lucas 5 cuando leíamos de la pesca milagrosa, es allí mismo donde el Señor llama a Pedro y le dice: vas a ser pescador de hombres. Los otros discípulos que estaban allí, o mejor, los otros pescadores, también se apropiaron de ese llamado y todos siguieron al Señor Jesús. Eso está allí en Lucas capítulo 5. El Señor le confirma que Él va a ser pescador de hombres. Y apenas los otros compañeros escucharon eso, siguieron al Señor Jesús. Entonces me llama la atención algo, y es que la presencia de Jesús, la enseñanza que Jesús les había dado en la barca y el milagro de Jesús hizo que esa gente se convirtiera de todo corazón al Maestro, se convencieran de que Él era el Hijo de Dios. Hermanos, y dice la Escritura, lo dejaron todo para seguirlo. Lo dejaron todo para seguirlo. ¿Qué tan dispuestos estamos a dejar cosas para seguir al Señor? La Biblia dice que ellos lo dejaron todo. Los evangelios nos enseñan que a Jesús lo seguían miles de personas. Ya hemos hablado de que en una ocasión podemos decir que por lo menos 15,000 personas era su auditorio. Miles lo seguían. También tenía un grupo de 70 discípulos. Lucas capítulo 10 nos habla del grupo de los 70. Y el Señor tenía un grupo más selecto que era el grupo de los 12, ¿verdad? Pero dentro de los 12 había un grupo más pequeño incluso, ¿sí? Que eran Pedro, Juan y Jacobo. Y la Biblia nos habla de momentos muy especiales donde esos 3 discípulos estuvieron con el Señor. En el momento de la transfiguración, en el momento de la resurrección de la hija de Jairo, y en el momento para mí más especial, que es cuando el Señor les abre su corazón. ¿En qué momento fue? En el huerto de Getsemaní. Y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí conmigo y velad conmigo. Aunque ellos quedaron durmiendo, pero fue un momento, o sea, donde el Señor abrió su corazón a esos 3. Pero de los 3 había uno que era el más cercano, era el que incluso se recostaba también cerca al pecho del Señor. Y era tanta, todos los otros reconocían que era el más cercano, porque incluso en la cena, la última cena, cuando el Señor está diciendo: uno de vosotros me va a entregar, Juan estaba muy cerca del Señor, cerca a su pecho, dice la Escritura. Y llegó Pedro, porque ellos, como eran tan amigos, ahora vamos a hablar de eso, entonces se reconocían las señas y todo. ¿Por qué Pedro no preguntó? Ya la había embarrado tantas veces que dijo: no, otra vez, no, que la embarre Juan. ¿Quién de nosotros lo va a entregar, no? Y el Señor igual tampoco dio nombres, pero dio señales. Pero lo que quiero decir es que todos los otros reconocían que Juan era el más cercano. Ustedes y yo sabemos que Dios es soberano. Dios es soberano. Pero yo encuentro que Dios también busca disposición en los corazones. Y está bien que Dios de manera soberana los haya escogido a ellos, pero si ellos no se disponen, Dios hubiera buscado a otros. Así que también tiene que haber disposición. De manera que nosotros mismos decidimos si somos parte de la multitud, de los 70, de los 12, de los 3 o cercanos al corazón del Señor. Muy bien. Hay una cosa importante, y es que a mí este estudio también me ha servido mucho. Yo también estoy aprendiendo. ¿Cómo les parece que en los evangelios, excepto en el evangelio de Juan, se hace la lista de los 12 discípulos? Mateo, Marcos y Lucas aparecen los 12 discípulos. Y la cuarta lista, pero ya no con 12, sino con los 11, es mencionada en Hechos 1. ¿Por qué? Porque Judas ya se había ahorcado. Entonces, en esas 4 listas de los apóstoles, siempre hay uno que aparece de primero. Este señor siempre aparece de primero. Pedro, Simón o Simón Pedro. Siempre. Lo que nos muestra a nosotros
que él era el líder. Él era el líder del grupo. O sea, en Pedro había un liderazgo innato, hermano, casi que natural, todos lo reconocían. Ese hombre hablaba y todos copiaban, por eso la embarraba cada rato, porque él era muy acelerado, ¿no? Pedro no era reflexivo, Pedro era reactivo, ¿sí? Él no se medía y por eso hablaba, por eso dijo unas cosas, unas bellezas, otras fueron unas embarradas. Y ahí está, vamos a entrar al punto número 3, hablar del carácter de Pedro, porque a mí me parece que con Pedro nos parecemos en muchas cosas, hermanos. Yo creo que todos tenemos un pedazo de Pedro. Así que vamos a ver, punto número 3, el carácter de Pedro. En primer lugar, quiero decirles que Pedro era casado. ¿Pedro era qué? Así que yo no sé, hermano, por favor, ¿de dónde sacaron que el servidor de Dios no se puede casar? Y le quiero decir una cosa, no solo este era casado, todos los apóstoles eran casados. Es lo que la Biblia nos deja ver en la cita. Vamos a esa, por favor. Primera a los Corintios 9:5. Es lo que la cita nos deja ver. Primera a los Corintios, capítulo 9. No, mentira, yo sí sé de dónde salió esa doctrina del celibato. Es más, le digo una cosa, hasta tuvo una buena motivación, pero ¿cuántas veces con buenos motivos nos equivocamos? ¿Sí o no? A veces tenemos buenos motivos, pero tomamos malas decisiones por buenos motivos. Cuando la iglesia cristiana empezó a ser perseguida en Jerusalén y sus alrededores, muchos de las personas, aunque dieron su vida, otros huyeron. Cuando la iglesia arreció cuando el imperio arreció la persecución, entonces algunas comunidades se fueron a lugares desérticos y nacieron algunos grupos donde, como los esenios, donde ellos era una comunidad solo de hombres, ¿sí? Y una de las cosas que le entregaban al que entraba a la comunidad era una palita para que se fuera al desierto a hacer sus necesidades y tapara cual gatico lo que hacía. Se dedicaban básicamente a transcribir rollos de la escritura. Nunca se casaban. Por eso se la pasaban en ayuno. No, mentira, yo no sé, yo me imagino. Pero era una comunidad separada de la vida de la ciudad. Pero esa comunidad desapareció porque no es el modelo de Dios. Entonces, muchas de esas costumbres de ese tiempo y de otras comunidades fueron tomando una serie de cosas que no están conforme a la Escritura. Primera a los Corintios capítulo 9, ¿están conmigo, hermanos? Versículo 5. No, dice Pablo, está hablando de los derechos de un apóstol. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Se acuerda que el nombre Cefas es el nombre de Pedro en arameo? Muy bien. ¿Y cómo así que los hermanos del Señor? Es que entre los apóstoles habían dos hermanos del Señor Jesús, que obviamente nacieron después de Jesús, porque después de Jesús fue cuando José conoció a María. ¿Sí? O sea, conoció, no es mucho gusto María, no, conocer es ya tener intimidad sexual, y allí empezó María a quedar embarazada. María tuvo varios hijos, y dos de esos hijos, después de la resurrección de Cristo, se convirtieron a la fe cristiana. Jacobo, que es Santiago, el escritor de la epístola de Santiago, y Judas, pero no el Iscariote, sino Tadeo, el que escribió la epístola de Judas. Esos dos hermanos también tenían esposa, los dos hermanos del Señor. Y luego dice, y los otros apóstoles. Entonces, pues, obviamente, yo digo, todos estaban casados, todos tenían esposa. Y cuando salían a sus giras apostólicas, se iban con su señora. Ajá, claro. Imagínense, se iban con la señora. Y eso le pasó pero hay algo, dice la tradición, que en el caso de Pedro, a los primeros viajes no fue la esposa. Pero a los primeros, porque después ya la esposa no se le despegaba.
ya empezó ella a viajar con su esposo, el apóstol Pedro, a las giras. Algo que encontramos también aquí, en el siguiente punto, es que Pedro fue compañero y amigo de Juan el apóstol. Y para mí esa amistad viene ¿desde dónde? Desde Betsaida. Desde Betsaida. Se conocieron desde adolescentes o niños. Se conocieron ellos, ¿ve? Y fueron, como hemos leído y concluimos, a la misma sinagoga, desarrollaron el mismo oficio, eran pescadores, compañeros de trabajo, amigos. Y cuando llegan al ministerio, también son muy amigos, Pedro y Juan. En Lucas 22:8, escúcheme, dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. El mismo Señor Jesús tiene los 12 y llama a Pedro y Juan: me hace el favor y van a preparar la cena pascual. El mismo Señor los trabajaba juntos. Pero en Hechos capítulo 3, cuando ya Cristo ha muerto y ha resucitado, ¿qué dice Hechos 3:1? Que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, a las 3 de la tarde. ¿Por qué a la hora novena? Porque era la hora del sacrificio en horas de la tarde, porque había uno en horas de la mañana, era la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana. En la hora de la tarde ellos van al templo. ¿Quiénes van? Pedro y Juan. Y es cuando sucede el milagro en el paralítico que se sentaba a la puerta de la Hermosa. Encontré un comentario que les quiero leer que me pareció interesante. Dice el Talmud. ¿Qué es el Talmud? T-A-L-M-U-D. El Talmud es un libro que recoge todas las tradiciones judías, todos los comentarios, las interpretaciones orales de la Torá. Todo eso está recogido en ese libro. Y ese libro dice así: los galileos eran más ansiosos por el honor que por ganar, hombres de genio fuerte, impulsivos, emocionales, despertados con facilidad ante una aventura, leales hasta el fin. Es decir, Pedro era un típico galileo, porque Pedro era así, ¿no? Emocional, impulsivo, ansioso. Bueno, leal hasta el fin, eso tendríamos que hablarlo, porque pues sabemos que él negó al Señor, ¿cierto? Y se perdió cuando llegaron los soldados romanos. Pero al fin, leal hasta el fin, porque entregó su vida por el Señor Jesús. Entonces, Pedro no era un hombre nada tímido, era un hombre extrovertido, y por eso hablaba de manera anticipada. Fue el apóstol que más habló de todos, pero también el que fue más veces corregido, reprendido y censurado. Por eso yo le estoy diciendo que cuando el Señor dijo que uno lo iba a entregar, ya él no preguntó, sino que mandó a Juan. Pregúntele quién va a ser, pregúntele. Pero es interesante ver, vaya conmigo a Mateo 16. Por eso no vamos a entrar al detalle, hermanos, porque es mucha la información que hay en los evangelios de este varón. Entonces vamos a ir nomás a unas citas que yo considero importantes para que veamos algunos detalles. Mateo 16. Entonces el Señor está preguntando pues que quién es Él, ¿verdad? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Mateo 16, versículo 15. ¿Están conmigo, hermanos? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, ¿quién? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mejor dicho, donde nosotros estemos en el lugar de Pedro nos hinchamos. Uy, no, yo sentí esa revelación, eso cayó y si escucho lo que Jesús dijo, ¿no? El Padre me reveló. Mejor dicho, yo creo que él levitaba, ¿no? Con esa revelación tan impresionante. Ahora, mire, allí mismo, 6 versículos después, solo 6, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, o sea, no tienes que ir a la cruz. Verso 23. Pero él, el Señor, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y entonces Pedro otra vez volvió a su nivel, se calmó. Ese era Pedro, hermano. A veces acertaba porque decía unas cosas
Y otras veces uno se apartaba y luego, qué pena con este. No, no, este sí, porque es que lo hacía muy mal. Pero ese era Pedro. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos nos parecemos a Pedro? ¿Verdad? En la última noche ustedes recordarán que estaba el Señor con sus discípulos y empezó a lavarle los pies. ¿Se acuerdan? Y cuando le fue a lavar los pies a Pedro, Pedro que le dijo: no, Señor, tú no me lavarás los pies jamás. Y los otros escucharon: wow, qué declaración. Y el Señor: Pedro, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Señor, las manos y la cabeza también, hágalo todo, Señor. Yo creo, hermanos, que donde nosotros fuéramos el pastor de Pedro, decimos: no, este no tiene futuro. No, este no. No, este. Pero a veces era tan acertado. Cuando el Señor estaba dando enseñanzas fuertes, unas enseñanzas poderosas, hermano. Entonces, mucha de la gente dejó de seguir a Jesús, y dice la Biblia que muchos de los discípulos dejaron de seguirlo. Y entonces se da la vuelta al maestro. Es que el maestro sabía dónde estaba parado. Dijo: ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y el Señor, ese fue tremendo acierto, ¿verdad? Pero encontramos una y otra vez a Pedro cometiendo errores. Vamos al siguiente punto aquí. Y es que él tenía exceso de confianza en él mismo. Eso podemos llamarlo presunción, ¿no? Él estaba como demasiado seguro de él. Y entonces en una ocasión, ahí usted anota en la cita, en una ocasión el Señor les dijo: y ya, hermano, a portas de la cruz. Y entonces el Señor le dice a ellos: esta noche ustedes van a ser esparcidos cuando me capturen, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, ¿no? Y Señor, habló Pedro: Señor, yo nunca te negaré. Ay, Pedro, mira, hoy me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Señor, mi vida haré por ti, de ninguna manera. Y los otros 12 dijeron: amén, amén. Secundo eso. Todo el mundo estaba de acuerdo. ¿Y qué pasó al rato? Pedro lo negó 3 veces. Y ese comportamiento en Pedro lo vemos una y otra vez. Y el Señor, con paciencia, hermano, es que Dios es muy bueno. Dios es muy paciente con nosotros. ¿Cuántas veces usted la ha embarrado? Oiga, y la ha embarrado con lo mismo, ¿sí o no? Y el Señor sigue trabajando con nosotros. Es una paciencia y un amor que como que desborda el límite. Uno dice: ¿cómo? En una ocasión dice la Escritura que estaban ahí cerca de la casa de Pedro y llegaron los cobradores de impuestos. No, ahí no estaba Leví, pero eran cobradores de impuestos. Entonces llegaron y venían a cobrar 2 dracmas. Y le dijeron a Pedro, porque Pedro llegó a la casa, ¿no? Y le dijeron: Pedro, ¿y tu maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo: sí, claro que sí. Bueno, claro, me lo inventé yo. Dijo: sí, claro que sí. Entonces se quedaron como esperando. Entonces Pedro entró a la casa. Y el Señor Jesús, sin hablar con él ni una palabra, le dice: Pedro, te tengo una pregunta. Sí, Señor. Los reyes de las naciones, ¿a quiénes cobran los impuestos? ¿A los hijos o a los extraños? A los extraños, Señor. Entonces los hijos están exentos de pagar impuestos. Pero para no ofenderlos, ve, lanza el anzuelo al mar, vas a sacar un pez, tiene el dinero, paga tu impuesto y paga el mío también. Yo creo que el Señor se quedó: ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Eso se llama don de ciencia. Es un don del Espíritu Santo en el que la persona conoce el presente y el pasado. ¿Y saben por qué yo creo que Jesús le permitió esa experiencia a Pedro? Porque ese don iba a ser fuerte en Pedro. Porque cuando Pedro estaba en la iglesia, vino Ananías y Zafira y lo quisieron engañar. Y por el don de ciencia, él se dio cuenta realmente de lo que estaba pasando. Una vez más digo, nada en nuestra vida es un accidente. Dios tiene un propósito con todo lo que hace y con todo lo que nos enseña.
Muy bien, vamos a ver el siguiente, reactivo e imprudente. Ese era Pedro. Yo creo que en eso sí nos parecemos a él, casi que todos aquí. Casi todos somos reactivos. Y usted ve que somos reactivos porque alguien se le acerca a usted, por ejemplo, y le va a contar un problema. Ve, ¿y cómo te parece que? Y apenas la persona está empezando y ya nosotros le estamos dando la respuesta. ¿Sí o no? Y tanto que el otro dice, déjeme terminar. Ah, bueno, hágale. Y volvemos y lo interrumpimos. O de pronto alguien hace algo y nosotros sacamos la conclusión sin conocer en realidad el marco de lo que ha sucedido. O de pronto alguien medio nos toca, ¿no? Como ese ladito sensible de nosotros y reaccionamos con enojo. ¿Verdad? Reactivo. Entonces resulta que la Biblia dice que estaban en el huerto de Getsemaní y estaban allí, terminaron el tiempo pues de hablar y llegan los alguaciles de la guardia farisea, llegan también con soldados, eso llegó una turba con palos y cosas para capturar al Señor Jesús. Y Pedro, yo creo que tenía aquí como una S así como de Superman, Super Pedro, se pone ahí en medio, ¿no? Y le echa mano, yo no sé por qué andaba con una espada, pregúntese eso. O sea, ya era apóstol, hermano, echaba fuera demonios, hablaba enfermos, predicaba la palabra. Claro que eso es normal. O sea, cuando una persona es nueva. Yo me acuerdo una vez pastoreando en la iglesia, apenas iba a empezar el culto el domingo en la mañana, cuando llega un señor y se sienta ahí, entonces yo, claro, amablemente, buenas, ¿cómo le va? Ah, buenas, y cuando movió la mano le vi el revólver acá, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Ah, ya, qué bueno. Y si, primera vez que viene, sí, años, primera vez. Ah, venga, cuénteme, ¿usted por qué anda armado? Ah, qué pena, pastor, qué pena. No, es que no. Y bueno, ahí ese fue el tema para empezar a hablar y se convirtió al Señor, gracias a Dios. Pero Pedro llevaba 3 años. 3 años con el maestro viendo milagros, escuchando los sermones. Ya no será más ojo por ojo ni diente por diente, sino que hay que amar al enemigo. Nada, llegó y le mandó la espada a Malco, así se llamaba el siervo del alguacil, y le cortó la oreja. Claro que él iba por la cabeza, pero le cortó la oreja. Sino que Malco, hermano, se le quedó la oreja allí. Pero ese era Pedro. Y a mí eso me parece hermoso porque era un hombre lleno de errores, lleno de vacíos, falto de preparación, impulsivo, cometió los errores que usted quiera. Pero Jesús hizo de él el líder, el apóstol líder del avivamiento en Jerusalén. Y durante años fue el apóstol líder de la iglesia cristiana que acababa de nacer. Y era de miles de personas, hermano, porque Dios lo transformó. Y entonces el Señor dice: Pedro, basta, guarda la espada. Y se acercó el Señor y le puso la mano aquí en la oreja, se arregló el problema. O sea, Jesús le arreglaba los problemas a Pedro. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano, por favor. Que el Señor nos guarde y nos ayude. Y el último aquí, emocional. Ah, bueno, aquí pero la narración es igual. Muy bien, hermanos. Finalmente, y yo creo que una de las cosas que más conocemos nosotros de Pedro es que negó al Señor 3 veces. ¿Y saben qué es lo tremendo, hermano? Ustedes lo pueden leer en su casa, por tiempo no lo hacemos. Es que la tercera vez que este hombre negó al Señor, le añadió unas palabras vulgares, maldiciones, para que le creyeran. O sea, lo que él dijo fue fuerte. No se puede mencionar aquí en el micrófono. Lo que él dijo fue fuerte, para que creyeran que en realidad él no era seguidor de Jesús. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Y llegamos al punto número 4, ministerio. Allí la cita, Mateo capítulo 10 versículo 1, nos dice que el Señor llamó a los 12 y obviamente pues Pedro primero, usted lo puede leer en su casa, ahí en el listado aparece Pedro primero, y les dio poder, dice la escritura, autoridad para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, para predicar la palabra del Señor, ¿cierto? Y a partir de ese momento Pedro comienza a fluir en un ministerio muy bonito, respaldado con la autoridad y con el poder del Señor. Y aunque había negado 3 veces al Señor Jesucristo,
el Señor Jesús estuvo enfocado en restaurar a Pedro, porque Pedro, pues obviamente era un plan especial en la iglesia. Así que incluso cuando el Señor resucitó y las mujeres fueron al sepulcro y allí estaba el ángel le dice, eso está en la escritura, el ángel le dice a ellas: Jesús Nazareno no está aquí, él ha resucitado. Vaya y díganle a los discípulos y a Pedro. Ay, eso a mí me parece fantástico. Vayan, díganle a los discípulos y a Pedro que Jesús resucitó y que lo va a encontrar allá en Galilea. Y estaban en Galilea cuando sucedió pues esa pesca también milagrosa, y Juan le dijo: Pedro, Pedro, es el Señor. Y se tiró al mar, se fue nadando hasta llegar a donde estaba el Señor. Pero luego, cuando están hablando, ¿se acuerdan ustedes que el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo, delante de los otros apóstoles, ¿no? Señor, yo te amo, pastorea mis ovejas. Y al momentico: Pedro, ¿me amas? Señor, usted sabe que yo lo amo, apacienta mis corderos. Y la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Señor, ya le agregó más palabras. Señor, usted lo conoce todo, usted sabe que yo lo amo, apacienta mis ovejas. Así como lo había negado 3 veces, era necesario que confirmara su amor 3 veces. Y ahí el Señor empieza a restaurar a Pedro de una manera impresionante, porque ya queda atrás lo que había sucedido. Luego Pedro, en Hechos capítulo 2, con los 120, lleno del Espíritu Santo, y es el que se levanta a predicar. Cuando la gente decía: estos están borrachos, ¿qué es eso? Él se levantó y dijo: no, esto no es producto del vino, porque es la hora tercera. Esto es lo que está escrito en el libro de Joel, y era el derramamiento del Espíritu Santo. Y predicó, y en esa ocasión se convirtieron 3,000, y también se bautizaron, dice la escritura. O sea, a partir de ese momento comenzó un mover de Dios, del Espíritu Santo, pero fue a través de este hombre lleno de errores. Entonces, aquí vamos a continuar esta cita. Usted la anota allí para que la tenga. Ya se la narré, porque ya son las 8, hermano. Entonces, líder inicial de la iglesia en Jerusalén. Este hombre, y por eso es que yo digo, si tan lleno de errores y Dios lo usa tanto, entonces tenemos chico también nosotros. Tenemos oportunidad también. Líder inicial de la iglesia en Jerusalén. Siguiente línea. Escritor de primera y segunda de Pedro. El hombre del vulgo y sin letras. Llegó también a ser un escritor. ¿Sí? Fundador, oiga, él estuvo en estos lugares, pero yo le añadí eso de fundador de iglesias, porque es que un apóstol hace eso. Y de este hombre no podemos negar que había un apostolado poderoso, singular. Fundador de iglesias en Siria, Asia Menor, Grecia, Antioquía y Roma, porque este hombre llegó hasta Roma. De hecho, es en Roma donde él muere. ¿Sí? Pero yo quiero mostrarles a ustedes. ¿Ya terminaron de copiar? No, ok, por eso. Entonces mejor. Fundador de iglesias en Siria, Asia Menor, Grecia, Antioquía y Roma. Obviamente ya en este último viaje, que fue extenso, ya lo hace él con su esposa, porque yo creo que él ya sabía que no volvía. Ese hombre ya salió de Jerusalén después de ser el líder del avivamiento en Jerusalén. Luego, al parecer, lo reemplaza Jacobo, el hermano de Jesús, por lo que uno lee en Hechos 12, 13, 15. Ya es Jacobo el líder de la iglesia. Entonces él se va para este viaje misionero. Siria, eso, aquí está. Ok. Donde inicia la flecha, acá en la parte de abajo dice Jerusalén. ¿Ve? Entonces él termina su ministerio, apoya ese trabajo allí, está en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, pero luego de allí sale de Jerusalén a Siria. ¿Se acuerda que leímos ahí, anotamos? Llega allá a Siria, ahí hace su labor, funda iglesias, luego sigue allá para Asia Menor. ¿Se acuerdan que esa península ya es Turquía? Ahí está Antioquía de Pisidia. Luego ya él se va hasta Grecia. Es allí en Grecia donde está una de las famosas iglesias, la iglesia de Corinto. Y luego de estar un tiempo en Grecia se va hasta Roma. Allá llega y hace iglesia. Eso sí hay registro de que él hizo iglesia allí. Pero finalmente
es en ese lugar donde él muere. Y es el punto número 5, final y muerte, hermanos. Vamos con esa línea, porfa. Final y muerte. Vamos con la línea, yo sé. Entonces, murió crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Oiga, hay una tradición que dice, esto no lo dice la Biblia. De hecho, la Biblia no nos habla mucho de las muertes de los apóstoles, excepto la de uno de los que fue decapitado, ¿cierto? Pero una tradición dice lo siguiente. Él está en Roma y la persecución religiosa del imperio en cabeza de Nerón hace que a él lo capturen, va a la cárcel y lo sentencian a morir, ¿cierto? La sentencia es morir crucificado. Pero como él estaba con su esposa, dice la tradición que fue obligado a ver la crucifixión de su propia esposa. Y cuando él está en la cruz y su esposa la van pasando hacia allá, la llama por su nombre. Esa historia no registra el nombre. La llama por su nombre y le dice, acuérdate del Señor Jesús. Y cuando ya llega el turno de él y lo van a crucificar, él pide que sea con la cabeza hacia abajo, porque él no se considera digno de morir como había muerto el Señor Jesucristo. Y registra la historia que le concedieron eso, y él murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Le cuento una cosa, cuando estemos en el cielo, va a ser un privilegio hablar con este hombre. Y el galardón que nosotros vamos a ver sobre la vida de él es impresionante, porque ese hombre se despojó de él mismo, de toda su vida, para consagrarse, para servir al Señor. Que Dios nos ayude a nosotros. Y antes de orar, quiero aprovechar para darle un saludo que no lo he hecho, y entonces me dijeron, pastor, un saludo a los hermanos que nos están siguiendo en línea. Ellos están también haciendo este seminario. Hay unos hermanos, entonces le dije, Jocelyn, por favor, dígame quiénes están allí. Entonces, unos hermanos en España, en Estados Unidos, en Chile, en México. Y los hermanos de acá cerca que nos están siguiendo, los hermanos de la Marina. Hay un grupo hermoso en la Marina, son como 15 hermanos que se reúnen el miércoles, ponen una sola pantalla y todos están allí viendo el seminario. Que el Señor los bendiga. Y a los hermanos de Salónica, de San Pedro, de Andalucía, el Señor Él los bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos. Qué bueno que nos estén acompañando. Oremos. Amado Dios, queremos darte muchas gracias, Señor Jesucristo. Gracias te damos, buen Dios, por este tiempo que tú nos has permitido tener para estudiar tu palabra. Gracias porque en esta ocasión, a través de la vida del apóstol Pedro, nos hablas. Tu palabra nos redarguye, Señor. Pero también vemos, Dios mío, que este hombre lleno de errores, lleno de falencias, carente en muchas cosas, con su carácter, Señor, sin duda alguna con necesidad de mucha formación, pero tú miraste su corazón, Señor, y lo llamaste, y lo tomaste y lo transformaste e hiciste de él un poderoso instrumento. Un hombre que predicó tu palabra, que ministró las multitudes, que ministró a los enfermos, a los endemoniados, que escribió parte de la Sagrada Escritura, que fundó iglesias, Señor. Gracias, Dios mío, por hablarnos a través de él, porque podemos hoy concluir, Señor, que aunque haya muchos errores en nuestra vida, muchas falencias, poderoso eres tú para transformarnos y hacer de nosotros poderosos instrumentos en tus manos para la gloria de tu nombre. Aquí está nuestra vida, Señor Jesucristo. Aquí está nuestro corazón, Señor. Aquí estamos y te pedimos, Dios del cielo, que se haga tu buena voluntad en nosotros, que nos transformes cada día para gloria de tu nombre, Señor, que podamos llevar mucho fruto. Te damos gracias, Dios, por habernos dado esta salvación tan grande y por hoy enseñarnos, Dios mío, que poderoso eres tú para transformarnos y hacer cosas grandes con nuestra vida. Recibe, Dios del cielo, toda la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Gloria a Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados, que el Señor los bendiga, que Dios los guarde, los lleve con bien y despídase de su